lunes 18 de junio de 2021. Soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Empezamos rápidamente con la información electoral. Atención con esta información porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones indicó que este 28 de julio el país deberá tener a su nuevo presidente o presidenta de la República. Escuchemos sus declaraciones. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones continúa revisando expedientes en audiencias públicas que son transmitidas a través del canal JNTV y por el Facebook del ente electoral. En la última sesión, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo que se debe respetar el cronograma electoral para así tener un presidente o presidenta este 28 de julio. El riesgo de abrir una etapa probatoria en esta instancia corta de decisión prácticamente inmediata podría acarrear una dificultad en cuanto al cumplimiento del cronograma electoral cuya fecha está señalada en la Constitución. El 28 de julio tiene que haber presidente o presidenta de la República. El Jurado Nacional de Elecciones busca avanzar de manera más rápida con la resolución de la carga procesal pendiente respecto a la segunda vuelta presidencial a fin de proclamar los resultados correspondientes. Por ello indicaron que las audiencias continuarán incluso sábado y domingo para revisar las apelaciones. Cabe indicar que las audiencias son públicas y pueden ser vistas por la ciudadanía a nivel nacional, demostrando así la transparencia del proceso electoral. Además, el Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano 2 resoluciones sobre recursos de apelaciones de actas electorales de los jurados electorales especiales de Huánuco y Chiclayo. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones publicó 2 resoluciones en el Diario Oficial El Peruano sobre recursos de apelación de actas electorales interpuestas por los personeros legales de los partidos Fuerza Popular y Perú Libre en el marco de las elecciones generales 2021. La primera es la 0612-2021-JNE, que declara fundado el recurso de apelación interpuesto por la personera legal de Perú Libre y la cual revoca la resolución anterior del Jurado Electoral Especial de Huánuco, quedando válida el acta electoral 91611-2021. La segunda resolución publicada es la 0615-2021-JNE, que declara infundado el recurso presentado por la personera legal de Fuerza Popular, confirmando la resolución anterior del Jurado Electoral Especial de Chiclayo. En ambos casos, dispuso que los jurados electorales especiales remitan las resoluciones a las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Cabe resaltar que las resoluciones cuentan con las firmas de los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y en este contexto es importante destacar el trabajo que vienen realizando estos órganos especializados en el marco de las elecciones generales 2021. A la fecha, los jurados electorales especiales han resuelto un total de 630 actas con voto impugnado en segunda y definitiva instancia. Respecto de las actas observadas, a la fecha se ha recibido un total de 1.608 actas observadas, de las cuales se han resuelto aproximadamente 1.512 y continúan resolviendo las demás. De este universo, un total de 82 actas han sido apeladas y vienen siendo conocidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia. Amigos, tenemos una entrevista. En este momento vamos a conversar con José Naupari, él es experto en temas electorales y hablaremos sobre la Comisión de Constitución del Congreso, quienes han presentado un nuevo texto del Código Electoral en predictamen. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buen día, un gusto verla nuevamente, espero que se encuentre bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a conversar sobre este texto que está ya en la Comisión de Constitución. Coméntenos, por favor, básicamente qué es lo que dice este. Bueno, en primer lugar habría que señalar que es un proyecto de dictamen, es una primera versión del proyecto de dictamen, efectivamente, que acumula, el proyecto de ley de la entonces congresista Patricia Donaire Pasquier, como en su momento coordinadora del grupo de trabajo encargado de la reforma electoral, y los 2 proyectos de código, la primera versión y la actualizada,
que presentó el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República. En esta primera versión que ha sido alcanzada, lo que está tratando de buscar es sistematizar la legislación electoral dispersa, que ciertamente ha generado complicaciones, sigue generándola incluso ahora, ¿no?, en el marco de esta segunda vuelta, para tener una legislación más ordenada. Se ha presentado un plan de trabajo. Bueno, la otra semana que viene es representación, por lo cual es un poco complicado que se pueda avanzar en su estudio a nivel, probablemente hablando de congresistas, porque cada uno va a estar en su región, pero creo que en la siguiente semana, estamos hablando la última de junio y la primera de julio, considerando que la legislatura termina el 16 de julio, ya debiera sumo estar, digamos, siendo presentado un segundo proyecto de dictamen. No sé si necesariamente aprobado, se espera, entiendo, porque el congresista Valdés, presidente de la comisión, dijo, bueno, esto puede tomar 1 o 2 semanas, y sobre la base de eso se perfila. Podríamos tener de repente la primera semana de julio, o entrando la segunda, a más tardar, según la proyección de la Comisión de Jurisdicción, por lo que se entiende, ya un proyecto un poco más, que vaya más allá de la sistematización y que procure justamente arreglar algunas otras cosas, porque, por ejemplo, a diferencia de lo que planteaba alguna versión del código, esta primera versión no tiene título preliminar, tiene la figura de disposiciones generales. Todavía no se está entrando en la discusión sobre el tema de los jurados especiales permanentes o no. No hay algunos temitas que, o por ejemplo, hasta cuándo debe ser o desde cuándo debe regir la provisión de encuestas, las causales de nulidad que están tan de moda ahora, los plazos para presentar las nulidades que hoy por hoy solamente están referidas a actas electorales, actas de proclamación. Entonces creo que es una buena oportunidad para debatirlo, considerando que la ley de modificabilidad con miras a las elecciones regionales y municipales de 2018 arranca ya en inicio de octubre. Así que sería bueno tener eventualmente un código para esa fecha. Claro, definitivamente. Sí, efectivamente. Si vamos a precisar en la importancia de tener un código electoral, podemos revisar un poco lo que ocurre en los otros países de la región. ¿Ellos tienen un código electoral? Bueno, ciertamente no vamos a ser los primeros en tener un código. Ya hay algunos países de Latinoamérica que lo tienen, pero creo que independientemente de lo que ocurra en el derecho comparado de 3-4, por lo menos en el ámbito sudamericano, que ya tienen más o menos una figura, si bien, entre comillas, código, sí, por lo menos una legislación unificada, pero México evidentemente tiene en su constitución prácticamente ya es un código, en un capítulo electoral sumamente extenso, bastante detallado, con unas reglas de financiamiento, cosas que nosotros no tenemos. Pero creo que nuestro contexto nacional, todas estas idas y vueltas, los cambios parciales, que a veces no se uniformizan, pueden generar dudas si es que no se ve todo el bosque en el ámbito justamente de un código unificado. Sin ir muy lejos, ha habido un debate, por ejemplo, sobre el tema de la exigencia de afiliación para ser candidato en elecciones primarias. Ya, pero por otro lado tengo otro artículo que me dice que pueden participar o pueden presentar listas de candidatos, pero a especiales, evidentemente, porque la norma fue anterior, las facciones políticas que se inscriban hasta la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. Entonces ya, surge la duda. Bueno, ¿y estas organizaciones políticas tienen que llevar a cabo primarias o no tienen que llevar a cabo primarias? La afiliación se va a contar desde que se inscribieron o desde enero, ¿no? Entonces, y solo eso pensando nada más con miras a las elecciones regionales y municipales de 2022. Temas también sobre que se ha venido discutiendo. Oye, los informes de campaña, ya, te dicen que son las fechas deben estar definidas en la ley o le dejamos toda la discrecionalidad a la OMS. Debiéramos seguir teniendo esta figura de derivar todas las zonas, bueno, casi todo, en gran medida, la regulación de la propaganda electoral a las municipalidades, que por ejemplo, por eso te decía que es importante tener en consideración que no seríamos el primer país, que hay por lo menos 3 en América Latina, que si mal no recuerdo, en América que lo tienen, si no mirar hacia adentro, porque nuestro tipo de Estado es diferente. Los gobiernos locales hoy por hoy terminan teniendo una duplicidad de normas con el jurado respecto al tema de propaganda, o eventualmente CDU, entonces mejor uniformizamos y en todo caso colocamos normas macro y sobre la base de eso que regulen los gobiernos locales. Entonces, creo que es un tema de necesidad nacional más allá de lo que ocurre afuera. Hemos padecido bastante de este tema de dispersión, de normas que se aprueban, comenzado un proceso que es necesario tener. Claro. José, para incidir un poco más en la realidad de la legislación electoral en nuestro país, actualmente, ¿cuántas leyes tenemos en ese sentido?
entre 14 y 17, si quieres, dependiendo qué es lo que le quiera dar la dimensión electoral, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a ser elegido es el proyecto de respetar el periodo de mandato representativo. Y por eso, por ejemplo, tú tienes límites para la vacancia y suspensión de autoridades. Y a eso tengo una ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de gobiernos municipales. Digo, la ley orgánica de municipalidades. Algunos dirían, oye, esto no es una norma electoral. Bueno, para el Tribunal Constitucional, la vacancia y suspensión sí lo es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tienes el tema vinculado al tema de publicidad. Tienes un acápite puntual que te regula el tema, evidentemente, de publicidad en etapa electoral, sobre qué cosa debe o no debe estar. Esto debería estar en el 191 que por ahí tenemos, por ejemplo. Entonces, si ya de por sí tienes más de 10 leyes, 14 leyes que están dispersas por ahí, sin tomar en cuenta siquiera las modificatorias, que a su vez tienen disposiciones complementarias específicas, ya en realidad estamos hablando de un universo bastante grande de normas. Sin ir muy lejos, la ley orgánica de elecciones no ha terminado de derogar de manera expresa la regulación que tiene sobre las relaciones políticas. ¿Cuándo se aprobó la ley de relaciones políticas? En los 2000. Ya, ¿y por qué no derogó? Porque se consideró suficiente la derogación tácita. Entonces, pero eso no es suficiente. Requerimos justamente un código que diga qué cosa ya se derogó, tácita o expresamente, qué cosa sigue vigente, qué cosa se contradice para uniformizar, y eso es lo que tenemos que apuntar, porque con más de 10 leyes base, y respecto a las cuales han habido modificaciones diversas, incluso en el Congreso anterior hubo 7 normas, 6, 7 normas, en el Congreso disuelto, este Congreso que también ha sacado lo suyo, pues en realidad se requiere saber qué cosa está vigente y qué cosa hay que concordar y qué cosa hay que mejorar. Y es un aporte importantísimo el que da el jurado, el que viene dando ya desde hace más de 10 años el jurado nacional de elecciones, impulsando el código, en un primer momento, 2 incluso, que era un código electoral y un código procesal electoral, luego se fusionó a una ley electoral, y que esperemos que esta vez siga a la luz. Estuvimos muy cerca en el Congreso 2011-2016, y ojalá que se pueda dar. Ciertamente se ha discutido, oye, pues en realidad estamos a menos de un mes, pero creo que vale la pena el esfuerzo por lo menos de debatirlo y dejarlo para que el Ejecutivo defina si lo aprueba o lo observa, pero dejar un camino. Definitivamente. ¿No? Para que el Congreso que viene no quede comenzando de cero. Y esa es mi principal preocupación, porque tenemos el deadline del tema de la inmodificabilidad, y elección tras elección no la vamos a estar puenteando. Ya no las puenteamos para estas elecciones, que vamos a volverlas a puentearlas para la siguiente. Creo que eso no sería serio. José, tú nos hablas de 2 proyectos de códigos que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones. Si podemos resaltar algunas de las propuestas más importantes y más urgentes en el contexto electoral. Bueno, primero que yo creo que en realidad debiera mantenerse el tema del presidente electoral, que es vital, el tema de positivizar a nivel legal las facilidades para el derecho al voto de personas que, por ejemplo, sin sentencia. Y creo que también parece un tema importante. Pensando en las elecciones regionales y municipales, este tema de la cuota indígena o la cuota nativa, como guste llamarse el término. Entonces, creo que ese tipo de mejorar la legislación referida al tema de las elecciones primarias, que también a lo que se está apuntando con la actualización del código. El tema relacionado justamente también con, todavía no se ha tocado porque la primera versión solo uniformiza, pero también ustedes tocan el tema de la proyección de encuestas. ¿No? Creo que son temas que son importantes, que debieran apuntalarse. Bueno, el tema de la regulación, evidentemente, mucho más clara sobre hasta cuándo puedo eventualmente impugnar votantes golondrinos, que es algo bastante recurrente en elecciones regionales y municipales. Creo que son innovaciones importantes que hay que abordar, ¿no? El tema de financiamiento, que se trata de ir un poco más allá en concordar la norma, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Tuvimos en el Congreso pasado una ley sobre el tema de financiamiento, tuvimos en este Congreso otra ley. Entonces, y el jurado, justamente, como ha visto que vamos de ley en ley, ¿quién mejor que el jurado, en armonía con la OMP-RENIEC, para plantearnos alternativas técnicas dentro del marco de su autonomía para regular justamente ese tema? Definitivamente. José, ilústranos un poco cuál es el procedimiento que tiene que seguir un texto, una norma tan importante en nuestro país como un código electoral para terminar siendo debatido en el Pleno y finalmente aprobado por el Ejecutivo. Bueno, el proyecto de ley ya se presentó, lo que correspondería es que se soliciten pedidos de opinión respecto de ellos. Asumo que al final de cuentas, como ya ha habido 2 proyectos anteriores del Congreso anterior, que ya respecto a los cuales se pidió opinión, podría acogerse de ellos, entonces, por lo cual tendría que pedirse la opinión, por ejemplo, al propio jurado actual, para decirle, bueno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? Porque recordemos que la última versión del código se dio con un pleno con 2 miembros diferentes, entonces ahora sería
para que simplemente reafirmen o digan, bueno, ¿saben qué? Hay que mejorar esto, esto y esto, y vamos para adelante. Se puede escuchar especialistas, se debate en la comisión aprueba el dictamen, se firma el dictamen, se presenta el trámite documentario, luego tendría que pasar 7 días entre la publicación en la web del dictamen y que se pueda incluir en la agenda del Pleno, luego irá a debatirse en el Pleno, en el marco del Pleno se puede presentar un texto sustitutorio al presidente de la comisión, se presenta el texto sustitutorio, se vota, debiera pasar un plazo de 7 días entre primera y segunda votación, para que haya un periodo de reflexión, que se vote en la segunda votación se realiza 7 días, o se puede exonerar de ese plazo votándose el mismo día, y luego se elabora la autógrafa va al Poder Ejecutivo y el presidente tiene 15 días para decidir si la promulga, si la observa o si no hace nada. Si no hace nada, lo promulga como ley el presidente o la presidenta del Congreso. Si lo observa, tendrá que debatirse si hay una insistencia, un nuevo texto o un dictamen de allanamiento respecto a las observaciones que formule el presidente de la República o la presidenta de la República. Y luego de ello se volvería a debatir. Si no hay ninguna observación, evidentemente la promulga el presidente de la República y ahí el tema quedaría, bueno, evidentemente con la ratificación asume el ministro de Justicia y la presidenta del Consejo de Ministros y algunos más, y se convertiría en ley. Esas serían las dos alternativas que habría respecto al código. Perfecto. Vamos a ver en todo caso la intención de nuestros legisladores de sacar adelante este código electoral, que sería lo ideal. José, se busca un texto integral. ¿Es oportuno tratar por separado estos temas o cómo debería desarrollarse finalmente la discusión y el debate? Bueno, en el Congreso pasado, la entonces presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento planteó un programa muy interesante para debatir el código por títulos, ¿no? Porque para no desordenarse, ¿no? Ciertamente, pero el tema es, y ahí sí coincido, que no sé si es que debatirlo por títulos acá, es algo que evidentemente quieran trabajar como está trabajando el jurado mañana, tarde, noche, debatiendo o asignando tiempos para debatir cada título, y en función de eso se vaya cerrando los capítulos en función al proyecto de dictamen que se plantee. Pero creo que por lo menos, si no por títulos, por grandes temas, ¿no? Podríamos debatir el financiamiento, requisitos de inscripción, normas procedimentales, título preliminar, que sí es vital, digamos las normas institucionales, porque va a también subsumirse a las leyes orgánicas de los distintos organismos electorales, o las reglas base, por ejemplo, ¿no? El tema vinculado a propaganda en autoridad de publicidad estatal, como lo hacen ustedes en un solo reglamento, el tema de postelecciones, o sea, actas observadas, nulidades electorales, actas de proclamación e impugnación de voto, por ejemplo, ¿no? Creo que esos son tipos de grandes matrices sobre las bases de las cuales podría seccionarse el debate, ¿no? Para poderlo hacer un poco más armónico y ordenado, porque a veces ciertamente, si tú lo coges por título, vas a de repente tener la tentación de tocarlo luego, ¿no? Como ocurrió en su momento con el caso de la ley 30995 y la ley 30998, nuevamente en el Congreso pasado, en el cual una reguló el tema de inscripción de listas, bueno, de inscripción de opciones políticas, que tenía reglas de suspensión y cancelación, y a su vez volviste a tocar el tema cuando debatías el tema de democracia interna, que también versaba sobre opciones políticas, porque dentro de ese proyecto de ley sobre democracia interna tenías una causal de cancelación. Entonces, para evitar ese tipo de temas, creo que grandes matrices podrían también ser un criterio orientador para debatir el código. Claro que sí. Bien. José, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, de contarnos cómo va este procedimiento de este nuevo texto del Código Electoral y seguramente en los próximos días también tendremos novedades al respecto. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Muy buena tarde. Gracias, José. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones aclaró que es falsa la afirmación de Lourdes Florestano sobre la ampliación de plazo para la presentación de solicitudes de nulidad. Dicho acuerdo nunca se formalizó. Por acto propio del jurado, no por nuestra opinión. El Comité Técnico de Fact-Checking del JNE reitera que es falso que la ampliación de plazo para la presentación de solicitudes de nulidad haya tenido vigencia legal en los últimos días.
La aclaración se dio a razón de las recientes declaraciones de Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano, que interpretó la primera decisión del Pleno del JNE de ampliar el plazo hasta el viernes 11. Por acto propio del jurado, extendió de manera excepcional y luego dejó sin efecto. ¿Cuándo se publicó? Ayer. De modo que hasta ayer estuvo vigente la excepción. El ente electoral, a través de su comité técnico de fact-checking, aclaró que dicho primer acuerdo nunca se formalizó, pues nunca fue publicado ni notificado a los partidos políticos. Vale recalcar que la medida iba contra la sentencia número 5448-2011 del Tribunal Constitucional, que establece que el proceso electoral está compuesto por un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. Por otro lado, les contamos que desde la región Lambayeque, el presidente de la República, Francisco Sagasti, instó a evitar y condenar todo tipo de discurso que incite al odio entre peruanos. Además, criticó el acoso a las autoridades electorales. Veamos. El presidente de la República exhortó a evitar y condenar todo tipo de discurso que incite al odio entre peruanos. Esta declaración la brindó en el marco de la segunda vuelta electoral. Expresamos la necesidad de respetar a todas las instituciones del Estado, incluso a través del legítimo derecho a la crítica y la discrepancia, pero siempre respetando la verdad y sin distorsionar los hechos. Los invoco, los insto a evitar y condenar todo tipo de discurso que inciten al odio entre peruanos, que inciten al conflicto violento, que no nos ayuda en nada. Desde Lambayeque señaló que se debe trabajar juntos para consolidar a las instituciones democráticas que tanto tiempo han costado construir. Esto implica a todos y todas respetar las reglas y las formas democráticas, así como los organismos y autoridades electorales, que merecen todo nuestro respeto. El presidente recordó que las organizaciones internacionales que supervisaron los comicios han considerado que se realizaron de manera limpia y tranquila, pese a la situación de pandemia. Esperemos con tranquilidad los resultados finales, respetémoslos de manera democrática, conforme al pacto ético electoral que todos los candidatos firmaron al iniciarse este proceso. Por último, el mandatario criticó que haya movilizaciones y actos de acoso contra personas específicas, al ser consultado sobre las marchas que se han registrado en los últimos días en las casas de diversas autoridades del JNE y de la OMPE. Y por su parte, la titular del Congreso de la República, Mirta Vázquez, señaló que no existen elementos para hablar de fraude en este proceso comicial. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, en el marco de este segundo proceso electoral, señaló que desde el Consejo de Estado buscan llamar a la calma a la población e instituciones. Quiero lanzar un mensaje de calma y tranquilidad a la población. Estamos en un proceso democrático y creo que en este momento no hay ningún elemento suficiente como para decir que aquí ha habido una situación que rompa ese orden democrático. Una cosa importante es que nosotros respaldamos la labor de los organismos electorales y pedimos que se respete la independencia de los mismos, porque creo que es fundamental que en este momento podamos llamar a la calma para que la población sienta que tiene que respetar la decisión de estos organismos electorales. Eso es lo que corresponde en una democracia, y aceptar pues lo que ellos resuelvan, ¿no? En otro momento señaló que varios organismos internacionales observaron el proceso electoral, lo cual da garantía de la transparencia del proceso comicial. Han habido varios organismos internacionales observando el desempeño de los organismos electorales en el Perú. Y en general, todos ellos han acreditado que las elecciones han sido conducidas y el proceso mismo está siendo conducido de una manera adecuada. La presidenta del Parlamento Nacional señaló además que existen otras prioridades en el país, las cuales deben ser atendidas con urgencia. Transparencia reitera que en las elecciones del 6 de junio no existió fraude ni irregularidades que alteren el correcto desarrollo del proceso. Coincide con informes de las misiones internacionales.
La Asociación Civil Transparencia reitera que no ha hallado indicios de fraude durante la segunda vuelta presidencial, coincidiendo así con las misiones de observación internacionales. Así lo afirmó Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Y nuestra conclusión fue muy clara, ¿no? Todo se llevó a cabo pues con normalidad. Inclusive los incidentes que se presentaron y que incluimos en el reporte son los habituales, ¿no? en las elecciones, es decir, cosas completamente incidentales que no tienen un impacto, ¿no? sobre el resultado de la elección. Entonces, este resultado, que es nuestro, de nuestro trabajo, también es muy similar a que otras instituciones han señalado, ¿no? Por ejemplo, por el lado de las misiones internacionales de observación electoral, pues han llegado a una conclusión muy similar, y de hecho han felicitado a las autoridades electorales por haber llevado adecuadamente esta jornada. Cabe destacar que la observación estuvo en todos los momentos del proceso electoral, dando fe de su correcto desarrollo. La Asociación Civil Transparencia, a través de sus redes sociales, ratificó su posición sobre la transparencia de los últimos comicios. Además, resaltó que el Jurado Nacional de Elecciones es el ente encargado de anunciar al nuevo presidente que asumirá funciones desde el próximo 28 de julio. Proética invocó a los líderes políticos a respetar lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo con las reglas del actual proceso. Asimismo, rechazó las muestras de hostigamiento contra las autoridades electorales. Mediante un pronunciamiento, Proética señaló que el Perú atraviesa por un momento difícil, lo cual pone en riesgo la institucionalidad democrática y por ello se debe defender el orden constitucional. Hizo un llamado a los líderes políticos, así como las organizaciones y a sus simpatizantes, a guardar y respetar lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo con las reglas establecidas que se fijó en el proceso electoral. Asimismo, lamentó y rechazó las muestras de hostigamiento contra las autoridades del sistema electoral, quienes deben actuar libre de toda presión, pues corresponde al Jurado Nacional de Elecciones proclamar el próximo presidente o presidenta una vez se resuelvan las actas pendientes de acuerdo a la ley. Atención con esta información porque hasta el 23 de junio estará disponible en la página de la OMPE el trámite para recibir la compensación económica por asumir el rol de miembro de mesa en la segunda vuelta electoral. La OMPE recuerda que hasta el 23 de junio, los miembros de mesa que asumieron funciones en la segunda vuelta electoral podrán tramitar su compensación económica de 120 soles. Para ello deberán validar sus datos ingresando a la página del organismo en www.ompe.gov.pe. La plataforma solo permitirá la inscripción y validación de información de las personas cuyos datos estén consignados en las actas electorales de la segunda elección presidencial. La condición aplica para los miembros de mesa titulares, suplentes y voluntarios en la fila. Las personas que asumieron el cargo de miembro de mesa en esta segunda vuelta tendrán que completar toda la declaración jurada solicitada, en la cual consignarán su DNI, nombres y apellidos, dirección, número de celular y correo electrónico. Las modalidades de cobro son de 3 tipos: depósito en cuenta bancaria, billetera digital o cobro de forma presencial en el Banco de la Nación. En el caso de las 2 primeras modalidades, la orden de pago solo será emitida si la cuenta bancaria o billetera digital está asociada al DNI del ciudadano. Amigos, y para hablar sobre el panorama electoral y desarrollo de las audiencias sobre apelación de actas observadas, hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Jáuregui. Él es especialista en temas electorales. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gran placer. Un saludo a su audiencia, encantado, a sus órdenes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos. Hace unos días la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha llegado ya al 100% de actas contabilizadas. Sin embargo, aún no se puede proclamar un ganador. ¿Cuál es el procedimiento que falta para tener ya un presidente de la República? Sí, es importante para poder explicar las etapas que faltan, con los actos electorales que faltan para poder concluir el proceso electoral, entender las competencias de los organismos electorales. En el Perú, el diseño constitucional de 1993 establece lo que llama el sistema electoral,
que viene a ser, en sentido estricto, el sistema de órganos de la administración pública que organizan y tienen a su cargo la conducción de los procesos electorales. Con ese fin, tenemos que existe el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano jurisdiccional, es decir, es el máximo tribunal electoral peruano, es la última y definitiva instancia en materia electoral, y además que tiene como función la proclamación de los resultados electorales, es decir, ofrecer el resultado final oficial de los procesos electorales. Eso es la proclamación. La proclamación es ofrecer el resultado final, oficial. Sin embargo, también está la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el órgano de administración electoral en el sentido estricto, es decir, que organiza el proceso electoral. Y tiene funciones muy relevantes porque va a desarrollar un conjunto de actos electorales que en sentido estricto van a hacer la elección, van a producir la elección. Particularmente la recepción de la voluntad política de los electores en las mesas de sufragio, ¿no? Al ofrecer el material electoral para que los ciudadanos sorteados como miembros de mesa instalen las mesas y se lleve a cabo la jornada electoral. Ahora bien, la OMPE tiene como función constitucional el cómputo de los resultados, porque como tiene a su cargo, digamos, el procesamiento de las actas electorales a través de los centros de cómputo que están establecidos en las oficinas descentralizadas de procesos electorales, que instala la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entonces puede alcanzar, tiene que informar permanentemente a los ciudadanos, a la ciudadanía, al país, de cómo van avanzando el cómputo de los resultados. Por eso es que una vez que culmina con el procesamiento de las actas, ¿no? Que tienen dos tipos de actas allí, las actas procesadas, que son todas las actas que llegan de los centros de votación a los centros de cómputo de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y actas contabilizadas, que son todas aquellas actas que llegan a la oficina descentralizada de procesos electorales y que si no tienen observaciones, o habiendo tenido observaciones, estas ya han sido resueltas por el Jurado Electoral Especial correspondiente, ingresan al cómputo de resultados. Entonces, la OMPE ha culminado al 100% con la contabilización de actas. Eso no implica que el proceso ha culminado. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones está todavía resolviendo un conjunto de solicitudes de esto que ya, la Ley Orgánica de Elecciones se denominan recursos de nulidad de votación en mesa, ¿no? Ya se ha resuelto gran parte de las actas observadas, que incluso pueden venir en apelación al Jurado Nacional de Elecciones, digamos, si algún personero no está de acuerdo con lo resuelto por el Jurado Electoral Especial. Entonces, esto ya está bien avanzado, pero sin embargo todavía está pendiente de resolver un conjunto de solicitudes o recursos de nulidad de votación en mesa. Entonces, mientras esto no se procese, es decir, mientras el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales no cumplan con culminar este procedimiento, todavía no podemos hablar de una conclusión del proceso electoral. Estamos con un proceso electoral todavía en ciernes. Ciertamente ya han precluido algunas etapas, por ejemplo, la etapa de convocatoria y la etapa de todos los actos vinculados al sufragio, que es la segunda gran etapa, ya ha culminado. Hoy estamos en la etapa más bien de proclamación de resultados. Esa es la última etapa. ¿No es posible realizar una etapa anterior? No, por el principio de preclusión de etapas ya no es posible. El principio de preclusión de etapas es interesante porque lo reconoce el propio Tribunal Constitucional y establece estas tres etapas que estoy mencionando, una etapa de convocatoria, una etapa de actos relativos al sufragio, que ya acabó, culminó, ya no es posible regresar ahí, y hoy estamos en la tercera etapa, que es la etapa de proclamación de estos resultados. Ciertamente acá el protagonismo importante, la gran labor, bueno, que el país reconoce, la comunidad internacional también reconoce, la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que viene desarrollando esta etapa de final del proceso electoral, garantizando el cumplimiento de la Constitución y las leyes electorales, y además garantizando las, valga la redundancia, garantías constitucionales que establece el artículo 139 de la Constitución para los procedimientos jurisdiccionales, es decir, la pluralidad de instancias, es decir, que lo resuelto por una primera instancia, que son los jurados electorales especiales, pueda ser recurrido ante una segunda instancia definitiva, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la debida motivación de las resoluciones que emiten tanto los jurados electorales especiales como el Jurado Nacional de Elecciones, cuentan con una debida motivación y los procedimientos se ajustan, además, a lo que la ley establece. Claro. ¿No? Entonces,
en esa etapa estamos ahora, en Perfecto. la etapa final de proclamación de resultados, ¿no? Doctor, hay algo que ha llamado el interés de la población en estos últimos días y precisamente ayer tras una conferencia de prensa se habló sobre el plazo que tenían para la presentación de solicitudes de nulidad de algunas mesas de sufragio. En ese sentido, el Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones ha indicado que es falso que la ampliación de plazo para la presentación de solicitudes de nulidad haya tenido vigencia legal. Dicho acuerdo nunca se formalizó, nunca fue publicado ni notificado a los partidos políticos. En ese sentido, las solicitudes que hayan estado fuera del plazo no tendrán ninguna validez. ¿Cómo lo ve usted? Absolutamente, carecen de validez. ¿Por qué? Por razones de orden legal y constitucional incluso. A ver, en principio, el plazo de 3 días para interponer recursos de nulidad, ¿no? En este caso recursos de nulidad de votación en mesa, que es lo que se ha interpuesto, lo establece el artículo 367 de la Ley Orgánica de Elecciones. Es un plazo legal, que no es materia de discusión por parte de los, o no podría ser materia de interpretación particular por parte de los, o digamos, organismos electorales, de justicia electoral. Los horarios de atención están perfectamente establecidos, porque todas las instituciones públicas, incluso todas las instituciones de administración de justicia que hay en el país, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, tienen horario de atención. Entonces, esto es absolutamente claro. Las facultades para que se establezcan estos horarios legales también están absolutamente claras. Y lo que es más, ha habido una suerte de desinformación, porque no se ha publicado en ningún momento ningún acuerdo, ni ninguna resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que modifique horarios de atención. Ciertamente ha habido desinformación, pero no ha habido ningún acuerdo publicado. Entonces, no hay ninguna posibilidad para que las digamos, impugnaciones que se han presentado fuera del plazo, fuera del término que la norma establece y de los horarios de atención, puedan ser, digamos, amparadas, es decir, las impugnaciones sean amparadas, ¿no? Yo creo que si no se cumple el plazo de 3 días y dentro del horario establecido por el Jurado Nacional de Elecciones y que el Jurado Nacional de Elecciones no modificó, esto implicaría una grave afectación, más bien, al principio de igualdad de trato a las personas. Porque todos los ciudadanos están obligados al cumplimiento de la ley y de recurrir conforme la ley ampara, no fuera de lo que ampara la ley. Sería una afectación al principio de igualdad de las personas. Por eso yo creo que debiera preservarse el respeto a estas reglas, ¿no? Claro, ha habido una desinformación. Es lamentable que en este proceso electoral ha habido mucha desinformación fluyendo en redes, sobre todo, ¿no? Ojalá mejore la legislación para poder controlar esos aspectos, ¿no? Claro, y hay que tener muchísimo cuidado con la desinformación, doctor, como usted lo indicaba. Por otro lado, si hacemos un balance de las elecciones generales anteriores, previas, las dos últimas, ¿cuándo se proclamaron los resultados y cuándo fueron las elecciones? Bueno, las elecciones, digamos, están fijadas en la norma, las fechas en las que se va a realizar la elección, ¿no? Y probablemente una cosa que llama la atención es que en esta elección, en esta segunda elección presidencial, dentro de las elecciones generales del 2021, llama la atención la enorme cantidad, estamos hablando de más o menos 1.200 recursos de nulidad de votación en mesa que se han presentado. Y claro, aun cuando los argumentos son absolutamente inconsistentes, ciertos, ¿no? Se pretende pedir la nulidad de una votación en mesa con el argumento de que las firmas no son exactamente iguales. Y esto no es la causal que establece la Ley Orgánica de Elecciones. La Ley Orgánica de Elecciones exige probar fraude, cohecho, soborno, violencia o intimidación, y que esos elementos hayan producido una alteración en la voluntad de los ciudadanos para favorecer a una candidatura. Estos son elementos complejos, ¿no? No hay ninguna prueba al respecto, no existe ninguna prueba de esto, de los elementos que exige la ley, pero hay una gran carga. Esto puede implicar de que, evidentemente, los resultados que normalmente se proclamaban a finales del mes de junio puedan tener una semana o dos de dilación, ¿no? En el mes de julio, ¿no? Claro. Por la carga procesal, porque hay que reconocer que si algo tiene, digamos, sólido la democracia peruana, es justamente los procesos electorales, que se han realizado impecablemente. Y se han realizado impecablemente en estos últimos 20 años, del 2001 en adelante, justamente por
la garantía que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones de pluralidad de instancias y de respeto a la votación de los ciudadanos, ¿no? Entonces va a ser muy cuidadoso seguramente el Jurado Nacional de Elecciones de garantizar resoluciones prolijas. Aunque no hay argumentos para anular elecciones, van a tener que cumplir con la doble instancia, la debida motivación, y esto puede generar una dilación de tiempo. No tampoco ad infinitum, porque hay que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia para proclamar resultados electorales, y que el Tribunal Constitucional ha reconocido en sendas resoluciones que el proceso electoral no se interrumpe por cualquier tipo de acción constitucional o legal. La competencia electoral es única y exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones, porque si no, nunca habría resultados electorales. O sea, doctor, ¿otro tipo de recursos no tendrían validez dentro de este proceso electoral? Absolutamente. Los otros, si se interpone una demanda de amparo, o un habeas data, o cualquier demanda constitucional, o un proceso penal, eso sigue por cuerdas separadas. Pero el proceso electoral, conforme lo reconoce el Tribunal Constitucional, continúa, y vea usted la palabra que emplea la resolución del Tribunal Constitucional, inexorablemente. Es decir, sin poder detenerse hasta que se proclame. Si existe alguna demanda constitucional, pues sigue su cauce, no interrumpe el cronograma electoral, no interrumpe el proceso electoral. Eso es importante tener en cuenta, porque entonces el hecho que estén los ciudadanos habilitados, todos los ciudadanos de la República, porque el Perú es una democracia liberal, representativa, ¿tienen facultad para recurrir a los diferentes órganos de justicia? Por supuesto que sí. Pero el Tribunal Constitucional ya ha señalado que eso no interrumpe el proceso electoral. Claro. Consecuentemente, confiemos que en la primera semana de julio deberíamos tener, o en la segunda máximo, un resultado electoral final y que el país tiene que acatar y respetar, porque el Jurado Nacional de Elecciones es la última y definitiva instancia y no es posible recurrir en materia electoral estas decisiones, ¿no? Así es, doctor. Además, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya ha indicado que para el 28 de julio sí tendremos un nuevo presidente, el cual va a juramentar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido, como siempre, un gusto conversar con usted. Paloma, un placer, encantado a sus órdenes, con usted, encantado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Vemos un informe que nos ha preparado la Agencia de Noticias Andina respecto a las restricciones por el Día del Padre en el contexto de pandemia. Este domingo 20 de junio, Día del Padre, habrá inmovilización social durante todo el día a escala nacional, independientemente del nivel de riesgo en que se encuentren las provincias, aunque están permitidas algunas actividades. El uso de vehículos particulares queda prohibido. Sin embargo, la población puede trasladarse a pie o en bicicleta únicamente para la adquisición de productos de primera necesidad, medicinas y recojo de alimentos en restaurantes. Están permitidas la atención en las tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias. La atención será desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En cuanto al servicio de entrega a domicilio, las farmacias y boticas funcionarán durante las 24 horas y los restaurantes podrán hacerlo desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por otro lado, el proceso de vacunación contra el COVID-19 continuará desarrollándose con normalidad. En este caso, no habrá restricción del uso del vehículo particular. Bien, esa era la información que teníamos sobre el Día del Padre y las medidas que rigen este domingo. Rápidamente vamos con el informe de la Contraloría. Adelante. La Contraloría General de la República saludó la aprobación del proyecto de ley que expande el control concurrente, porque esta iniciativa permitirá fortalecer la labor de su institución en la lucha contra la corrupción. Entre los principales objetivos del control concurrente se encuentra la identificación tanto de los proyectos de inversión pública e iniciativas de contratación de bienes y servicios,
Estos son momentos claves que la Contraloría debe invertir a fin de corregir la situación adversa comunicada. Recordó además que este tipo de control busca evitar la inconducta funcional, siendo una herramienta positiva que le sirve a servidores y funcionarios probos a identificar riesgos en los proyectos, bienes y servicios, como también evitar la paralización de obras favoreciendo a la población con los mejores servicios públicos. Amigos, es momento del micro informativo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias. Si su DNI está vencido, tenga en cuenta que RENIEC informó que este documento solo será válido hasta el 30 de junio. A la fecha, son 6.8 millones de peruanos en esta condición. Solo en pandemia se tiene el siguiente registro. Nosotros tenemos actualmente, entre el año 2020 y 2021, 4.220.988 DNIs que han vencido, que están por renovar. Ante esta situación, la institución trabaja en una serie de acciones para atender esta demanda y que los ciudadanos no se vean impedidos de realizar sus diferentes tipos de trámites. Estamos trabajando para descentralizar nuestros servicios, hacer voluntariados, a través de las municipalidades que ya están contactándose con nosotros, también descentralizar en colegios, en espacios abiertos para nosotros poder llegar a toda la población. Recuerde que RENIEC ha dispuesto su portal web para que usted pueda realizar su renovación de manera virtual. Casi 500.000 de ciudadanos así lo han hecho. Más de 65.000 ciudadanos obtuvieron su DNI a través de las campañas de apoyo social del RENIEC. Solo en lo que va de junio se llegaron a las localidades más vulnerables de 10 regiones del país. Nuestra participación se dio básicamente en trámites de DNIs para todas las edades y sobre todo para las personas indocumentadas, donde está una mayor cantidad los niños. En el distrito ayacuchano de Chungui se logró atender a más de 1.000 personas en tan solo 4 días. Un panorama similar se vivió en la jurisdicción de Yura, de Arequipa. En Arequipa, durante el mes de junio, se han realizado 264 trámites, entre campañas grandes como es Locumba, Yura, y campañas focalizadas que son a albergues, casos sociales. A través de esas jornadas itinerantes de documentación se busca acercar los servicios de la entidad a todos los peruanos por igual. Recuerda que si no estoy contigo es porque estoy realizando una labor muy grande por aquellas personas que no necesitan, por esas personas que no tienen la posibilidad, así como ustedes, de tener su DNI en la mano. Cada uno de ustedes está dentro de mi corazón. Espero que lo entiendan, hijos. Estas son las palabras de Jaiber, quien no podrá ver a su pequeño Maicon recitar su poema, no estará en casa, así como no lo estuvo cuando dio sus primeros pasos. Una vez más, pasará el Día del Padre alejado de los suyos. Para él, su compromiso con el Perú está primero. Así como Jaiber, Roland lleva ese don de servir a los demás en las venas. Como registrador del RENIEC, llega a las comunidades más pobres del país. Sabe que son ellos los que más lo necesitan. Esa vocación llena de orgullo a su único hijo, quien es su motor y motivo. Cuando era pequeño, él vio mi trabajo, me dijo, papá, yo quisiera ser como tú. Yo quisiera identificar personas. Jaiber y Roland pasarán su día en aislamiento. Pronto partirán a lo más íntimo de nuestras regiones como parte de las embarcaciones del PIAS, en un viaje de un mes que los mantendrá fuera del hogar, pero nunca lejos de sus familias. Ese abrazo que esperan los hace más fuertes. Bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta pronto. Ahora veamos el micro informativo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es viernes 18 de junio del 2021. Estas son las principales noticias.
En Puno, la PIAS Lago Titicaca 1, gestionada por el programa País del MIDIS, zarpó con un primer lote de 500,000 de vacunas contra la COVID-19. Estas vacunas serán entregadas a los establecimientos de salud de las islas de Taquile y Amantaní para que sean aplicadas a adultos mayores y personas en alto riesgo. La ministra Silvana Vargas supervisó el zarpe de la nave de la Marina de Guerra del Perú, dando inicio así a la segunda campaña lacustre de Acción Social 2021. Esta vez tiene una excelente noticia para las islas de Amantaní y Taquile. Está llevando 500 vacunas de AstraZeneca y a la par de cumplir el ejercicio de la vacunación seguirá proporcionando los servicios de acceso a la identidad a través de la presencia de RENIEC, el pago de los abonos a los usuarios de pensión 65 y contigo a través de la presencia del Banco de la Nación, la provisión de servicios de salud a cargo del personal de la DIRESA y la presencia, por supuesto, del Programa Nacional País y de la Marina de Guerra del Perú. Y yo quería pedirles de manera muy especial poder rendir un homenaje a través de un fuerte voto de aplauso a los 11 brigadistas y al personal, a los 16 tripulantes de la Marina de Guerra del Perú que acompañan este zarpe por su trabajo, por su compromiso, por su solidaridad y por, como dijo el contraalmirante Regalado, aquí nadie se rinde. Posteriormente, la ministra Vargas visitó en el lago Titicaca a usuarias y usuarios de pensión 65 que radican en las islas flotantes Cantuta y Flamengo del centro poblado de Uros Chuyuni. En el encuentro, los que participan en la intervención Saberes Productivos mostraron hermosas artesanías y bordados que confeccionan y venden. Finalmente, la ministra participó de manera virtual en el segundo encuentro nacional de municipalidades. Para contribuir al fortalecimiento de los comedores del distrito de Villa María del Triunfo adscritos al programa de complementación alimentaria del MIDIS, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizó una importante donación de kits de cocina. En el acto de entrega estuvieron presentes el alcalde distrital Eloy Chávez, dirigentes de los comedores y los representantes del MIDIS Julio de Martini y Karim Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, y desde hoy el MINSA indicó que los pacientes oncológicos podrán consultar en la plataforma Pongo el Hombro la fecha de su vacunación. Los pacientes con cáncer ya no tendrán que esperar más para ser vacunados, pues desde hoy se inicia la vacunación para ellos, cumpliendo estrictamente la programación que se estableció en la plataforma Pongo el Hombro. Así lo informó el Ministerio de Salud. Enfatizaron que los centros de vacunación solo atenderán a los pacientes oncológicos que se encuentran debidamente programados en dicha plataforma. En el caso que les corresponde inmunizarse en un centro de vacunación, se les pedirá tener la cita impresa o mostrarla en un aparato electrónico. Cabe resaltar que según un informe de la Agencia Internacional de Investigación, el Perú ha registrado en el año 2020 más de 69.000 casos de cáncer, siendo los de cuello uterino y de mama las principales causas de muerte, seguidas del cáncer de próstata y pulmón. Amigos, y JNTV saluda a los padres de nuestros colaboradores en su día. Veamos lo que hemos preparado para hoy. Dicen que tenemos que ser fuertes, pero ¿cómo serlo cuando tenemos delante de nosotros a un alma indefensa? Cuando ese ángel lleva nuestra sangre y se robó nuestro corazón. Quienes estamos detrás de la noticia sabemos que la vida de nuestros hijos es lo que nos inspira a seguir adelante. Ellos son nuestra mejor noticia, a los que quisiéramos proteger siempre y los únicos que sacan nuestro lado más débil. Los que somos papás tenemos un vínculo muy especial con nuestros hijos varones, pero qué duda cabe que son nuestras hijas aquellas princesas que se roban siempre nuestro corazón, a las que quisiéramos blindar contra el dolor, pero que con su amor infinito nos demuestran que son más fuertes que nosotros. ¿Cómo no agradecer a la mujer que nos hizo papá? ¿Cómo no agradecer al hombre que se convirtió en padre de nuestros hijos y que con su ejemplo y amor los convierte en mejores personas? La familia es un equipo donde dicen que el papá es el capitán, pero en realidad es solo un jugador más que en la vida busca llevar a todo el equipo a la meta. Feliz día a todos los que han tenido la dicha de dar vida, de reír por las ocurrencias de un hijo, de llorar o sufrir cuando ellos también sufren.
aquellos que comprenden que ser padre va más allá de lo material, es dar todo lo que tienes por un hijo sin esperar nada a cambio. Eso que te convierte a los ojos de ellos en sus héroes. De esta manera hacemos extensivo también el saludo a todos los padres de nuestra institución del Jurado Nacional de Elecciones, quienes día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus familias. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras plataformas oficiales e informarse a través de estos medios. No caigamos en las noticias falsas o informaciones incompletas. Los dejamos con imágenes de una hermosa marinera en Bélgica. Permiso.